A ver. Recording is on. Bien. Bueno, si les parece, entonces mejor comencemos. Ya somos bastantes y van a pasar ya 8 minutos de las 6 de la tarde. Si se resuelve el problema técnico con Belén, bueno, empezará a participar ella también, si no, con Natalia haremos las presentaciones. Antes que nada, les quiero agradecer mucho por estar acá. Antes que nada, principalmente a nuestros expositores, a Ana Laura y a Javier. Ya después los voy a presentar bien. Y quiero agradecerle también a todos los demás por participar. Estas charlas ya es la segunda, ciclo de conferencias de la política en debate, es nuestra segunda actividad. Fue por iniciativa de las colegas de Politólogas en Red, para que aprovechásemos este contexto para tratar de tener instancias de diálogo y de reflexión sobre temas relevantes en la agenda política. Y bueno, por supuesto que esto es de gran interés para la carrera. Ahí luego está conectado a Manuel Cuervo, el codirector también. Es para nosotros realmente un placer poder participar y asistir en este tipo de actividades. Eso es todo, digamos, por mi parte. Yo después simplemente haré un apoyo técnico con el tema de los PowerPoints y le paso la palabra entonces a Natalia Palazzolo para que ella sí presente a nuestros participantes y nos dé alguna bienvenida también por parte de Politólogas en Red. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como les decía, Natalia, y les voy a dar la bienvenida en nombre de Politólogas en Red Mendoza, que este es un colectivo que está organizando estas charlas conjuntamente con la dirección de carrera, como decía recién, en julio, y esta es nuestra segunda charla. Aprovecho para comentar que este colectivo está formado en ciencias políticas de toda la provincia de Mendoza y está organizada en forma autónoma, sin ningún tipo de jerarquía ni subordinación de otras entidades, y tiene como objetivo, surgió con 3 objetivos fundamentales, principalmente el de visibilizar el trabajo de las distintas politólogas que realizaban actividades en diversos campos y áreas, a su vez ampliar el horizonte del desempeño profesional, pero promoviendo la paridad y el equilibrio en los ámbitos académicos y profesionales en los cuales nos desenvolvemos. Y como todos los grupos femeninos, apoyar otras luchas por la efectivización de derechos para todas las mujeres. En este sentido, me parece importante aprovechar la oportunidad para resaltar la aprobación que se realizó en septiembre del año pasado en nuestra facultad de la ordenanza sobre paridad de género, instancias de formación y de otras propuestas también, en el cual promueve, como decíamos, el equilibrio y la paridad de género en las comisiones asesoras de los concursos docentes, de los consejos asesores, comisiones evaluadoras, los comités académicos, los directivos, ejecutivos y también en los centros de estudios. Esto obviamente significó un paso para el equilibrio y equidad en todos los ámbitos académicos, donde muchas veces a las mujeres se nos dificulta el acceso a la visualización de nuestros trabajos. Y por eso celebramos entonces la realización de este tipo de reuniones que se encaminan a la dirección y que a su vez también permiten hacer un aporte crítico desde la ciencia política a los temas de la agenda social y política que se discute hoy estos días. Es por esto que hoy entonces íbamos a hablar sobre, en esta segunda charla, sobre seguridad y soberanía alimentaria, y por eso invitamos a dos colegas, a la doctora, que ahora voy a pasar a presentar, a la doctora Ana Laura Touza, la representante de la FAO en Cabo Verde, a partir del 1 de marzo del 2019, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Estudios de Desarrollo Agrícola y Rural de la Universidad Erasmus en La Haya, Países Bajos, y tiene su doctorado en Ciencias Sociales por Flaxo en San José, Costa Rica. Bueno, y tiene un montón de experiencia en estos temas.
Y nuestro otro expositor, los presento a los dos, y si quieren tomar la palabra, no sé quién quiere comenzar, los presento a ambos, es el licenciado Javier Vitale, quien también es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de nuestra facultad, cursó estudios de posgrados en la Facultad Latinoamericana de Sociales, es especialista en prospectiva y planificación estratégica y ha trabajado en los campos agroalimentario y territorial principalmente. Se desempeña en el Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA y es codirector también del Centro de Estudios de Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo. Y tiene una amplia escritura de libros y artículos sobre estas temáticas. Así que bueno, voy a ceder la palabra a los expositores, que no sé quién va a comenzar, cómo lo tenían dispuesto. Pensado que por las temáticas a trabajar empezará Ana Laura desde una perspectiva global, para que luego retomar la palabra Javier con su análisis más de lo local, ¿no? Del caso argentino y mendocino específicamente. Así que Ana Laura, cuando quieras, yo voy abriendo tu presentación y me vas indicando cuando necesites que yo pase la filmina. Bueno, empezamos. Buenas noches. Quiero agradecerles a la coordinación de la carrera, dirección de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, y a las compañeras de la red de politólogas por la organización de este evento. Como la compañera que me presentó, yo trabajo en la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y estoy en este momento en Cabo Verde, en África, y estamos atravesando un momento muy singular, que es este momento de los tiempos del COVID. Antes de comenzar, quería hacer una breve introducción contándoles que desde marzo para acá, en la FAO y en otros ámbitos de la cooperación internacional, ha habido como una evolución, no sé, me escucho con retorno, no sé si ustedes me están escuchando bien, una evolución de estudios, análisis, webinarios, discusiones, paneles, debates sobre el impacto del COVID en la seguridad alimentaria, al punto de tener prácticamente todos los días uno o dos, a todos los niveles, desde el nivel africano, nivel regional, nivel global. Han parado este COVID, esta pandemia, un interés por revisar y estudiar cómo funcionan los sistemas alimentarios y cómo funciona la seguridad alimentaria, que realmente es impresionante. Al punto de decir, probablemente, como dice Juan Pablo Pérez Sainz, un investigador de la FACTO Costa Rica, que probablemente estemos atravesando un momento, el primer momento más global del siglo XXI. Esta curiosidad que nos está provocando la pandemia, vamos a ver cómo los factores que, sobre todo el aislamiento social, el cerrar las fronteras y todos los problemas del trabajo y logísticos que esto lleva, cómo afecta a la seguridad alimentaria a nivel global. ¿Podemos pasar a Julio, por favor? Entonces, yo estoy estructurando esta presentación, que pretende ser muy breve, porque como les decía, ya hay muchísimos artículos, muchas presentaciones, y están fluyendo por las redes de manera antes nunca vista, el análisis del impacto de la seguridad alimentaria. Yo quería reflexionar un poco qué es la seguridad alimentaria y cómo sus dimensiones nos ayudan para entender lo que está pasando en este momento por el COVID-19, por esta crisis. Por otro lado,
vamos a ver algunos indicios de este proceso del COVID-19, de la pandemia en la seguridad alimentaria, indicios porque estamos iniciando un proceso que puede ser seguramente más largo. Quería contarles que en la FAO estamos pensando que la fase de emergencia por lo menos va a durar hasta diciembre del 2021, así que estamos en los primeros meses de un fenómeno que va a ser, cuyas consecuencias van a ser mucho más duraderas en el tiempo. Y vamos a tratar de esbozar algunas conclusiones y algunas propuestas. Por favor, la otra. Entonces, ¿qué es la seguridad alimentaria? Bueno, la FAO tiene una aproximación conceptual que tal vez es la más usada y que más divulgada y más... creo que no hay demasiadas objeciones al respecto, que es cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. Entonces, como ven, la seguridad alimentaria no solamente habla de la presencia de alimentos, sino la capacidad de comprar los alimentos, que esos alimentos sean a su vez seguros y nutritivos, y que estén de forma permanente, es decir, por lo menos 3 veces por día para todas las personas, y que permitan darle una vida saludable. Aquí está atravesado desde la salud, la agricultura, la antropología, la nutrición, hay distintas que realizan esta definición con un enfoque, pero algunas definiciones se utilizan para estudiar cuando hay una crisis alimentaria. Específicamente, la disponibilidad física de los alimentos es la presencia que estén los alimentos en un determinado lugar, el acceso económico, es decir, que los consumidores tengan la capacidad de acceder a ellos por la vía de la compra normalmente, la utilización de estos alimentos es cómo se consumen, y ahí es donde entra la dimensión nutricional, la calidad, etcétera, y la estabilidad, que es esto sea de forma permanente y periódica y regular en la vida de las personas. Por favor, si podemos pasar a la otra imagen. No sé si se dice Filmina, digo Filmina, me siento el presidente. Gracias. Entonces, ¿cuál es el impacto del COVID? La gran pregunta aquí es si el COVID-19, si la pandemia nos va a conducir a una crisis alimentaria global. Entonces ahí vamos a recurrir a estos factores de la seguridad alimentaria. Lo primero que vamos a pensar es si hay acceso económico a los alimentos. Y lo que estamos viendo es que hay una recesión económica y una crisis de empleo que todavía no estamos pudiendo medir porque está creciendo y en todos los países está impactando de manera desigual, pero está impactando fuertemente en el empleo. En la recesión económica, el Fondo Monetario calcula que va a ser de por lo menos un 3% para este año, y si lo comparamos con lo que fue la crisis anterior, que fue la crisis del 2007-2008, la crisis anterior a nivel global, la caída del PIB fue solo de, ahí lo pueden ver, menos 0,1%. O sea que esta crisis va a ser mucho más profunda, esta recesión económica, este parate económico, que el anterior, que ocurrió 12 años atrás. También la profundidad de esta crisis va a extenderse a todos los países. Todos los países están siendo afectados, pero se van a afectar de manera diferenciada. Lo que estamos viendo es que los países que más impacto van a tener en relación al COVID y a la pérdida y a la recesión económica son aquellos que están vinculados al turismo, a las remesas y a la movilidad humana, es decir, aquellos que tienen ciudadanos que viven en otros países y que envían flujos de divisas, de dinero a los países,
y que tienen como estrategia de sobrevivencia tener una cantidad de inmigrantes importante trabajando de manera estacional o no en otras geografías, y aquellos países que son altamente importantes, son altamente dependientes de la importación de alimentos. Pues si podemos pasar, por favor, a la otra filmina. Entonces, otro de los aspectos que tenemos que ver en relación al acceso económico a los alimentos es el precio de los alimentos. Y aquí hay una diferencia muy importante en la anterior crisis. Ustedes ven el cuadro que está ahí con las barras naranjas, es el incremento de los precios de los alimentos del primer trimestre, de diciembre a marzo de este año, el primer cuatrimestre, incluyendo de diciembre del año pasado hasta marzo de este año. Como pueden ver, los precios de los alimentos bajaron, son esas barras rojas o naranjas que están ahí, bajaron casi todos. El único que subió y un poquito fue el arroz y los productos lácteos. Todos los demás tuvieron una gran baja, sobre todo lo pueden ver en los productos bovinos y en el azúcar. En comparación con lo que fue la crisis del 2007, que comenzó en el 2007 y terminó en el 2008, ustedes pueden ver que los precios incluso se llevaron un incremento, algunos, como el caso del arroz, hasta el 120%. O sea que aquí hay un fenómeno diferente de los alimentos en comparación con lo que fue la crisis alimentaria y económica anterior, están siendo mucho más baratos, están más bajos, por lo cual pensaríamos que habría una posibilidad de tener acceso económico más fácil, no estarían en las mismas condiciones que la crisis anterior. Sin embargo, aquí tenemos que ver que no necesariamente los precios internacionales de alimentos van a mantenerse, puede ser que haya crisis en este sentido, si se interrumpen las cadenas de suministros de alimentos, y también algunos países pueden tener problemas por la depreciación de sus monedas, cosa que ocurrió también en la crisis anterior, y aquellos países que tengan depreciación de su moneda y que sean netamente importadores de alimentos van a tener, por supuesto, grandes subas, sobre todo en los precios de los cereales. Si por favor puedes pasar la filmina. En cuanto a la disponibilidad física de los alimentos, aquí también es importante señalar que en relación a la crisis anterior, casi duplicamos la cantidad de alimentos, o sea que hay alimentos que están más baratos. Y aquí hay unos fenómenos que son interesantes, que es, por ejemplo, la baja del precio de los combustibles, que en la crisis anterior, en el 2007, los precios de los combustibles estaban muy altos y eso también llevó a incrementar los costos de producción en la agricultura, que la agricultura es intensiva en combustibles fósiles, y en los costos de transporte. Por lo tanto, también todo eso se tradujo en precio de los alimentos. Y también porque en ese entonces, justamente por los grandes incrementos que hubo en la producción y en el costo de los combustibles fósiles, se empezó a utilizar sobre todo maíz y caña de azúcar para la producción de biodiesel. Entonces algunos alimentos entraron a competir entre uso, o sea, algunos productos agrícolas competían en uso, por lo cual elevaron su precio. En este caso paradigmático fue el precio del maíz. Si podemos pasar a la otra filmina. Aquí también, para hablar de la disponibilidad física de los alimentos, aquí tenemos que ver que esta crisis va a impactar de manera diferente. Como decíamos, que los países importadores iban a tener un alto impacto negativo. Si ustedes ven el cuadro de barras, son los principales países importadores de alimentos, sobre todo los países insulares, son grandes importadores de alimentos. Ustedes ven ahí y van a encontrar en Maldivas, Trinidad y Tobago importa, por ejemplo, el 85% de alimentos que consume. Están ahí casi todos los países del Caribe, casi todos los países insulares del Pacífico, y algunos países como Cabo Verde, que es un país insular del Atlántico. Pero como verán, todos estos países son severamente afectados si hay un aumento de los precios de los alimentos, o si hay problemas logísticos en la cadena de suministro.
Otro fenómeno importante y que es distinto de la crisis alimentaria anterior es que hay la concentración de alimentos, sobre todo estamos analizando los cereales, que son los alimentos más importantes a tener en cuenta en alimentación. La crisis anterior, la China concentraba el 37% del stock de los stocks mundiales de cereales. En ese momento China corrió el 49%. Ahora, el 76% de los stocks de alimentos, de los stocks de cereales, se encuentran en 7 países. Ustedes van a ver ahí, son China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Brasil, Argentina y Rusia. Estos países concentran el 76% de alimentos, cuando hace la crisis anterior solo 7 países controlaban el 67%. Pero esto no es solamente un problema, digamos que hay una mayor concentración en los stocks de alimentos por países, sino que también al interior de los países cada vez son menos compañías las que son las dueñas de la producción, distribución y de la logística de distribución a nivel mundial de los cereales. Entonces hay una concentración a pasos agigantados del mercado de cereales a nivel mundial. Julio, si puedes pasar a la próxima. Entonces, en resumen, para preguntarnos si la pregunta que nos hacíamos, si va a haber una crisis alimentaria o no, podemos ver que el COVID va a impactar negativamente por la vía del acceso económico a los alimentos en los países importadores de alimentos, cuyas economías dependen del turismo, de las migraciones de trabajadores y de las remesas, y sobre todo, a pesar de tener un contexto de bajos precios y disponibilidad de alimentos a nivel global, es posible que la concentración de alimentos y algunos problemas, la distribución de alimentos, puedan producir y profundizar una crisis. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué está sugiriendo las Naciones Unidas y la FAO en particular? ¿Qué habría que hacer para reducir el impacto? O sea, en primer lugar, como decía al inicio, esta crisis que comienza en la salud, es muy posible que pase con una crisis alimentaria bastante severa, pero esa severidad, y lo estamos viendo, va a ser la profundización de la desigualdad. Para evitar la profundización de la desigualdad, hay que sostener a las personas en sus hogares y a su actividad económica. El secretario general de las Naciones Unidas dice que en los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, con un sentido de urgencia. Es decir, lo que están haciendo algunos pocos países, que es colocar gran parte de sus recursos en sostener los ingresos de las personas para que puedan acceder a una canasta básica de alimentos. Y que esas medidas de política no estén solo a nivel macro, sino que estén a todos los niveles, sobre todo a nivel local, porque son los municipios, son a nivel local, en los distintos distritos, donde se llega mejor a los sectores más vulnerables, a los sectores que están más alejados de la toma de decisiones. Y también se necesita tener un abordaje holístico, es decir, que abarque a todas las personas, a todos los sectores, priorizando a los más vulnerables. Si podemos pasar a la próxima. Parte de los criterios también la crisis esta nos brinda la oportunidad de proteger los derechos humanos con un enfoque de inclusión. Es decir, también visibilizar e incluir las necesidades de las mujeres y de las diversidades en el diseño de las intervenciones. Ha habido casos en América Latina, por ejemplo, el caso de Panamá, no sé si hay alguien de Panamá escuchándonos, pero el caso de Panamá, que se dieron permisos para poder salir, permisos de salida para comprar alimentos, un día a los hombres y otros días a las mujeres, y la población trans no podía salir porque los llevaban presos, porque además la transexualidad es considerada un delito.
en Panamá. Entonces, de esta manera, estaban excluyendo justamente a uno de los sectores de la población más vulnerable. También hay que priorizar los derechos de la niñez. La niñez no solamente está afectada porque no está asistiendo a la escuela, que muchos no tienen acceso a la educación, sino también hay aproximadamente 400 millones de niños en el mundo cuyo principal alimento es el alimento que reciben en la escuela, y en muchos de esos casos no lo estarían recibiendo. Ana Laura, tenés silenciado el micrófono, chequealo por favor. Ok, no sé hasta dónde me escucharon. Ahí está. Bueno, Perfecto. estaba diciendo que también una de las estrategias que propone la FAO es apoyar a la agricultura familiar y a las pymes, porque son generadoras inmediatas de trabajo y de mayor valor agregado, y además la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos a nivel mundial, sobre todo las mujeres, que las mujeres son dentro de eso el grupo mayoritario. Y apoyar el trabajo decente, es decir, aprovechar esta oportunidad que da la crisis, la pandemia, para tratar de legalizar el trabajo informal y mejorar las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras. Por favor, la última. Bueno, yo llego hasta por aquí, sé que el compañero que sigue a hablar de alimentaria, quisiera hacer un énfasis en esto, de que el COVID viene a profundizar las diferencias, las desigualdades, y hay una gran preocupación en las Naciones Unidas, porque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo que está de los últimos 2 años que ha tenido un crecimiento negativo es el objetivo 2, que es el objetivo de alcanzar el hambre cero para el 2030. Es un objetivo que ya venía con problemas, venía atrasándose, y el COVID puede inclusive profundizar el atraso, el avance en este sentido. O sea que creo que hay un compromiso, tenemos que tener un compromiso de todos para levantar esta enorme preocupación. Como estamos en el contexto de un país como Argentina, que es uno de los países que tiene es exportador, uno de los principales exportadores de alimentos, creo que el compañero que me sigue puede hablar también de las oportunidades que puede ofrecer la pandemia. Les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias, Ana Laura, la verdad muy clara y rica tu exposición. Y ahora le damos la palabra al licenciado Javier Blay. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Javier, perfecto. Sí, se escucha. Yo el audio que tengo es muy entrecortado, así que no voy a usar la cámara. En todo caso, Julio, si vos podés poner la presentación y yo te voy indicando. Sí, dale. Bueno, en primer lugar, agradecer a la dirección de carrera, a Julio y a Manuel por esta invitación, al colectivo de Politólogas en Red también. Mi exposición, la idea es como compartir algunos datos y algunas reflexiones, sobre todo en lo que hace al concepto de la soberanía alimentaria en el marco de Argentina y en particular en Mendoza. Coincido con Ana que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado las desigualdades y vulnerabilidades de todos los países y de todos los temas posibles. Y entre esos temas ha evidenciado
o ha herido de muerte a lo que son los sistemas alimentarios a nivel global. Y esto pone en riesgo a la humanidad en una situación de hambruna global, de crisis alimentaria en todo el mundo. Y eso lo vamos a tratar de visibilizar en esta charla, que más que tener respuestas, lo que tengo son preguntas a este futuro incierto que nos depara con este contexto de pandemia. El contenido de la presentación está estructurada en una breve conceptualización que me pidió Julio en relación a el concepto de soberanía alimentaria, un análisis coyuntural de Argentina y Mendoza en particular, algunos datos de los impactos más visibles que la pandemia ha puesto a nivel local y finalmente compartir algunos interrogantes, sobre todo de la dimensión política e institucional que tiene como el gran desafío de gestionar la pandemia y en particular los sistemas alimentarios. Siguiente, Julio. En cuanto a la conceptualización, dale varios porque tiene animación. El concepto de soberanía alimentaria surge principalmente como un concepto político promovido por organizaciones sociales, básicamente organizaciones campesinas de productores y de pueblos originarios que están vinculados a la producción y comercialización de alimentos. En 1996, la Vía Campesina tuvo la función de articular y coordinar estas organizaciones y logra, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en Roma en ese año, visibilizar el concepto de soberanía alimentaria. Dale dos más, Julio, por favor. Como concepto político, y esta idea de que los sistemas agroalimentarios mundiales tenían que garantizar el derecho a la alimentación. Esa es la base conceptual que tiene la soberanía alimentaria, entender a la alimentación como un derecho. Y estos orígenes son sumamente interesantes porque, bueno, este concepto promovido por organizaciones sociales de abajo hacia arriba, después es tomado por la FAO, como bien decía Ana, y bueno, la FAO obviamente globalizó, internacionalizó el concepto y lo asoció al concepto de seguridad alimentaria, que está referido a las cuatro dimensiones a las que Ana hacía referencia. Siguiente. El concepto de soberanía alimentaria es el que ustedes tienen acá. Esto surge por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales y de Sociedad Civil del año 2012, en donde se plantea, bueno, el derecho que tiene cada territorio, cada pueblo, cada país, de definir sus propias políticas agrícolas, sus políticas alimentarias, agropecuarias, en un marco de seguridad ecológica o ambiental, social, económica y cultural. Esto incluye, como decíamos, el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, y alimentos que sean seguros, nutritivos y culturalmente apropiados. Bueno, este concepto es el que se comparte a nivel global y lo que tiene, siguiente por favor, hay 6 pilares que hacen a la soberanía alimentaria, que es lo para mí más interesante de esta conceptualización. Por un lado, el derecho que tienen los pueblos de decidir qué producir y qué comer. O sea, el concepto se centra en la alimentación, en el alimento para los pueblos. Y yo acá vamos a ir viendo como politólogos y politólogas, bueno, si realmente este derecho se logra cumplir o no en la realidad.
Y eso lo vamos a analizar cuando veamos el análisis coyuntural. Por otro lado, el concepto de soberanía alimentaria pone en valor al productor como sujeto social, al productor y a la productora, que provee de alimentos, sobre todo de proximidad, a las áreas metropolitanas, teniendo en cuenta que también, y para ya entrar en lo que hace América Latina y el Caribe, la región más urbanizada del mundo. Entonces, el concepto pone en el centro de escena la vida rural, el medio rural que produce alimentos y que tiene interacción con la ciudad. El tercer pilar está referido a los sistemas alimentarios. Bueno, estos sistemas alimentarios que más que pensar en el agronegocio o en la exportación de alimentos, tienen que pensar primero en la seguridad alimentaria a nivel interno, o sea, la provisión de alimentos a fronteras adentro de los países. Porque si no, ¿qué pasa? Trae todos los problemas aparejados que presentaba Ana sobre la volatilidad del precio, los desabastecimientos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo voy a hacer foco para analizar qué es lo que pasa en Argentina y en Mendoza en particular, sobre el concepto de sistemas alimentarios. Otro pilar tiene que ver a situar el control a nivel local, bueno, que sean los propios territorios con un sistema de gobernanza para definir qué se produce, qué se consume en un territorio local, o sea, hace un anclaje en el territorio. Por otro lado, promueve un conocimiento y habilidades. Aquí hay un diálogo de saberes, no solamente es el conocimiento científico que pueden aportar instituciones como el INTA, la universidad o el CONICET, sino también que el concepto trata de rescatar el saber hacer, la tradición en la producción de esos alimentos. Y un tercer pilar está referido a que esta producción tiene que ser compatible con la naturaleza, o sea, esto da pie a la exploración de alternativas de producción, por ejemplo, la agroecología, que está muy asociada al concepto de soberanía alimentaria, diferenciándose de la producción más tradicional, de gran escala, que tiene la particularidad de ser una producción de una alta cantidad de insumos externos, como pueden ser los agroquímicos. Entonces, bueno, estos 6 pilares son los que empiezan a caracterizar lo que es la soberanía alimentaria y que está surgida de los movimientos sociales de productores y productoras. Dale, Julio. Como yo voy a focalizar en lo que es el sistema alimentario, me parecía compartir muy brevemente qué es un sistema alimentario. Bueno, es un conjunto de elementos, ambientes, personas, insumos, procesos, junto con actividades que están relacionadas a la producción, la elaboración, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos. El sistema agroalimentario está compuesto por diversas cadenas productivas que están en permanente interacción, y lo interesante aquí es que se empieza a visibilizar al consumidor. Bueno, la pregunta aquí es, ¿nosotros como consumidores tenemos la capacidad de elegir qué es lo que comemos? ¿O hay alguien, el mercado, que nos termina diciendo, y esa oferta nos termina acotando qué es lo que finalmente comemos en cuanto a la disponibilidad de alimentos que tenemos? Recordemos esta idea de disponibilidad de alimentos, que era una dimensión que planteó Ana de la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. En este marco, entonces, de los sistemas agroalimentarios y en este enfoque de la soberanía alimentaria, el sujeto social, que es el que produce este alimento de proximidad a los grandes centros urbanos, es la agricultura familiar. Y yo acá traje algunos datos a nivel regional de Argentina y de Mendoza.
no son datos actuales, pero son los últimos disponibles por parte del INTA, bueno, de qué relevancia o qué representa la agricultura familiar para Mendoza. El 50% de las explotaciones agropecuarias son de la agricultura familiar y generan el 37% de la mano de obra de nuestra provincia. Pero sin embargo, cuando analizamos qué es lo que pasa en Argentina, el 66% son de la agricultura familiar, pero solo representan el 13% de la superficie cultivada. Claramente, esto evidencia lo que planteaba Ana, de la gran concentración que tenemos tanto en la faz de producción primaria y mucho más exacerbada en la faz de industrialización. O sea, el sistema agroalimentario global y nacional está, como ya todos sabemos, altamente concentrados. Por eso en ese marco de concentración es donde el concepto de soberanía alimentaria adquiere relevancia, porque a futuro lo que está en riesgo a nivel global, pero su correlato hacia el resto de niveles, es la seguridad y la soberanía alimentaria. Siguiente, Julio. ¿Qué es lo que pasa ahora ya entrando en el análisis de coyuntura? ¿Qué pasa en Argentina y en Mendoza? Básicamente Argentina tiene en su sistema agroalimentario la capacidad de producir para 400 millones de personas. Alimentos de todo tipo, de una gran diversidad. Somos uno de los países dentro del ranking principal de exportación de esos alimentos, y no solamente producimos alimento para consumo humano, producimos alimento para consumo de ganado, de todo tipo, y también producimos alimento que está destinado a la producción de bioenergías. Entonces también ahí empieza una competencia de, por ejemplo, a qué se destina el maíz o cualquier otro cultivo. Sin embargo, teniendo esa capacidad productiva, tenemos, podríamos decir, un déficit alimentario de donde el 25% de los hogares están bajo la línea de pobreza y el 5.7% bajo la línea de indigencia. O sea, tenemos estos son datos al 2020, tenemos un cuarto de la población con necesidades básicas insatisfechas, entre ellas la alimentación. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? O sea, ¿a dónde estamos destinando la producción? Siguiente, Julio. Argentina, como les decía, tiene sus cadenas productivas altamente concentradas en la pampa húmeda. Ustedes ven ahí este mapa, es del año 2010, se ve el valor agregado en 31 cadenas productivas, las principales del país al año 2007, y claramente la zona productiva principal de alimentos es la región centro del país, donde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, y después obviamente aparecen, bueno, dentro de las economías regionales, Tucumán y Río Negro. Ese es el fuerte de producción de las zonas productivas de alimentos a nivel nacional, y claramente el principal destino está asociado a la exportación, como ya lo sabemos. Siguiente gráfico. Yo acá traigo un gráfico que muestra el comportamiento de las exportaciones agrícolas de Argentina en el año, ahí están en color verde el año 2020, en azul el año 2018 y en rojo el año 2019, y en verde, si ven, el dato actualizado está hasta el mes de abril. Las exportaciones argentinas de productos agrícolas, aún en pandemia, en marzo y en abril, aumentan. Y ahí es en donde viene esto que planteaba Ana. Bueno, si esta pandemia no es una oportunidad de negocio, yo lo pongo entre comillas, para la Argentina.
Eso puede ser una oportunidad de negocio en la medida que se asegure la soberanía alimentaria fronteras adentro del país. Si no, vamos a estar generando un problema alimentario de hambruna hacia adentro de nuestra nación. Esto simplemente para mostrar que claramente el sector productivo de los agroalimentos es un sector esencial, no se vio afectado por el aislamiento social preventivo y obligatorio, siguió produciendo y aumentó sus exportaciones en este contexto. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hace Argentina a nivel nacional? Bueno, yo traigo acá dos políticas públicas que para mí me parecen que son emblemáticas para el país. Uno es el programa Pro Huerta, que es una política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ejecutada o implementada por el INTA. Es un programa ya de hace unos 30 años, surge en la década de 90 y surge con la idea de soberanía alimentaria, surge con la idea de promover la producción de huertas familiares, colectivas, comunitarias, para asegurar la soberanía alimentaria, para asegurar la provisión de alimentos para los sectores más vulnerables del país. Es una política que obviamente en 30 años han tenido avances y retrocesos, ha tenido épocas de financiamiento y otras de bonanza, pero se ha mantenido el programa a lo largo de todos estos años. De hecho, ha sido una política exitosa en los términos que ha sido vendible, transferible a otros países de la región como Haití, por ejemplo. Y obviamente cuando asume el nuevo gobierno nacional en diciembre del año pasado, bueno, la decisión de nuestro presidente de generar una política pública activa, que es el Plan Argentina contra el Hambre, en el marco del ODS número 2, de lucha contra el hambre, bueno, que es una política activa, que no solamente tiene lo de la tarjeta alimentar, tiene un montón de iniciativas, de acciones estratégicas para poder generar una soberanía y una seguridad alimentaria fronteras adentro. Y claramente que en el contexto de pandemia se vio potenciado por bueno, el efecto que generó la situación alimentaria en el país. Siguiente, por favor. En este contexto, claramente yo traigo acá, dale dos más, Julio, unos recortes de diarios de todo tipo, bueno, en donde claramente la expropiación o la situación que atraviesa la empresa Vicentín como una de las principales o grandes empresas del sector de oleaginosas, bueno, fue tapa de todos los diarios hace un par de semanas y puso en la agenda pública nacional el tema de la soberanía alimentaria, más allá que haya sido el argumento que nuestro presidente utilizó para la expropiación y para la declaración de bien público de la empresa. Bueno, claramente las élites dirigenciales representadas en el sector agropecuario, las élites de poder empresariales, bueno, empiezan a objetar esta expropiación. De hecho, miren este titular que tienen los exportadores. Bueno, la soberanía alimentaria siempre estuvo garantizada, cuando, bueno, todos sabemos el rol que esta empresa tiene, no solo en el país, sino también en el comercio internacional. Bueno, entonces, como un hecho, nosotros en Prospectiva decimos, bueno, este puede ser un hecho portador de futuro que permita pensar a la soberanía alimentaria como una política de Estado, más allá de las políticas públicas que se puedan generar desde el 2015, desde diciembre del 2015 hasta ahora. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa en Mendoza? Yo acá no voy a entrar en mucho detalle porque ya todos, bueno, la gran mayoría somos de Mendoza, conocemos cuál es la realidad del ámbito
rural, pero básicamente en Mendoza, en este agroecosistema frágil por las condiciones físico-ambientales, nosotros tenemos dentro de nuestro sistema agroalimentario dos interfaces que están en riesgo y sumamente amenazadas. Dale dos más, Julio, por favor. Una es la interfaz urbano-rural, esta interfaz entre el área metropolitana de Mendoza y los espacios agrícolas periurbanos, nuestros cinturones verdes, en donde hay una diversidad de producciones, hortícola, frutícola, vitícola, ganadero, más en las zonas de las tierras secas no irrigadas. Bueno, todos sabemos en la interfaz urbano-rural que hay un proceso de urbanización no planificado que avanza sobre las tierras fértiles, entonces eso hace una pérdida de servicios ecosistémicos, entre ellos la producción o la provisión de alimentos de proximidad al área metropolitana, principalmente de hortalizas livianas o de hojas verdes. Y por otro lado aparece esta interfaz entre tierras secas, irrigadas y no irrigadas, que es esta interfaz entre el fin del oasis y el secano, que es mucho más abrupto ahí el quiebre, dado que el oasis termina hasta donde llega la infraestructura de riego superficial y después es la tierra seca no irrigada, donde en muchas partes se hace la ganadería de zonas áridas, principalmente de producciones de caprino. Bueno, también esa interfaz tiene dinámicas y transformaciones territoriales donde ambas interfaces nos aportan alimentos al área metropolitana. En el caso de la interfaz urbano-rural, el Cinturón Verde de Mendoza está entre el segundo o tercer cinturón verde del país, después del de La Plata. O sea, no solamente que abastece de frutas y verduras a Mendoza, sino que exporta al resto de las provincias argentinas. Y bueno, y si no hacemos una política pública que reconozca la complejidad de un sistema agroalimentario que está amenazado por las dinámicas del territorio, bueno, lo que está en riesgo a futuro es la seguridad y la soberanía de la provincia. Siguiente, Julio. Entonces, en ese marco de este análisis coyuntural, compartir algunos pequeños y muy evidentes impactos de la pandemia. Sobre todo son impactos a nivel de Argentina y Mendoza. Claramente, como estamos en el ojo del huracán en estos momentos, no podemos ser arriesgados a plantear si van a haber cambios profundos, radicales de los sistemas agroalimentarios a nivel global, pero sí se evidencian algunos procesos que son emergentes, que habrá que ver si luego de la pandemia o de la nueva normalidad logran cristalizarse como procesos permanentes y continuos. Por un lado aparece como evidente, bueno, esta afectación que trajo la pandemia en la capacidad de compra, acceso y uso de los alimentos. Claramente el ámbito de mayor venta de alimentos son los hipermercados, los mercados mayoristas. Bueno, estos han visto restringida su capacidad de venta, dado que hay restricciones o limitaciones había para el acceso de los alimentos. Y también acá aparece una cuestión que está discutida, que es sobre el uso de los alimentos. De hecho, bueno, muchos deben saber que a partir de la situación de aislamiento aparece como un nuevo hábito donde todos empezamos a cocinar en nuestros hogares y incorporamos nuevos hábitos de alimentos saludables, de comida casera, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que ver si esos usos se logran cristalizar en nuevos hábitos alimenticios. Por ejemplo,
se daba como una sensación o una percepción de que había un consumo mayor de frutas y verduras durante esta situación, pero bueno, todavía no hay datos estadísticos que lo puedan respaldar, queda en el ámbito solo de la percepción. Otro impacto que es sumamente interesante y que devela también la fragilidad de estos sistemas agroalimentarios es el surgimiento de nuevas redes de comercialización y abastecimiento. En ese marco, por ejemplo, aparece la red Respaldar como una red de cooperación de organizaciones de productores para la distribución de alimentos. Esto, rápidamente las organizaciones tuvieron una capacidad de adaptación al nuevo contexto de pandemia, donde vieron afectada su modalidad habitual de venta, que era la feria, y generaron nuevas estrategias de comercialización, sobre todo estrategias asociadas a la venta de bolsones, en una estrategia de venta por domicilio o venta directa al consumidor. Y la otra clara manifestación de la pandemia a nivel local es, bueno, todo lo que está relacionado a la mano de obra del sector agropecuario. Claramente todos los sectores productivos del país rápidamente empezaron a generar sus protocolos. Yo acá traigo simplemente uno que es un protocolo para la venta y distribución de bolsones de verdura para la agricultura familiar, y el otro tema es el de acceso a insumos críticos. Como ustedes saben, el sector agropecuario en gran parte depende de insumos externos, sobre todo los que vienen de una lógica de producciones tradicionales. Entonces, bueno, hubieron algunos problemas de acceso a esos insumos críticos. Siguiente. Y ya voy terminando. Yo acá traigo dos datos que son significativos. Esta fue una encuesta que hicimos en el INTA a nivel nacional a más de 150 organizaciones de la economía social y campesina. Son organizaciones que producen y distribuyen sus producciones agrícolas y alimentarias. Este relevamiento tuvo como finalidad conocer, bueno, qué estrategias de adaptación habían tenido las organizaciones para no afectar su funcionamiento. Yo traje simplemente dos datos, esto fue un relevamiento mucho más grande. Fue hecho el relevamiento en marzo y la 1 de abril, o sea, apenas empezó la cuarentena se hizo el relevamiento. El 47% de las organizaciones siguió funcionando con cambios, obviamente, siguiendo las adecuaciones que tenían que tener en temas de seguridad y higiene, pero lo más llamativo es que el 45 o 44.5% de las organizaciones no estaba funcionando en ese momento. O sea, casi la mitad de las organizaciones no pudo ni producir ni vender alimentos. Y ese es el impacto que tiene un hecho inesperado como la pandemia, que en organizaciones que no tienen capacidad organizativa y de gestión, la afectación a su funcionamiento y a su comercialización las afectó fuertemente. Eso por suerte ya se vio superado y hoy casi están todas ya funcionando. Y lo otro llamativo del relevamiento es que les preguntábamos si habían conseguido algún permiso oficial para continuar con la actividad. Esto es un permiso del gobierno local, sobre todo para la comercialización en ferias. Y el 50% había tenido que sí había conseguido un permiso y el 50% no. O sea, muchas de estas organizaciones tenían o habían adoptado algunas estrategias de modificar su esquema de funcionamiento, pero los gobiernos locales no las habilitaban para la comercialización. O sea, claramente acá la forma que tenían de comercializar era migrar hacia lo que es el reparto a domicilio,
donde el principal canal de comercialización era a través del WhatsApp. Siguiente, Julio. Entonces, en este marco de la soberanía alimentaria, el contexto actual de Argentina, potenciado con Vicentín, el riesgo que tenemos potencial en Mendoza, y estos efectos que evidencian la pandemia, en donde a los que están más fuertes o tienen mayor capacidad organizativa les permite afrontar de una mejor manera esta situación. Para finalizar, compartir simplemente algunos interrogantes que en un espacio interinstitucional, que es la Unidad Mixta para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Sistema Agroalimentario de Mendoza y San Juan, nos hacemos. Este espacio está conformado por el INTA, la Universidad Nacional de Cuyo, en donde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es parte, y el CONICET. Nos hacemos algunas preguntas que son preguntas a futuro, que pueden disparar reflexiones interesantes para planificar esta situación o esta etapa de pospandemia. Bueno, por un lado, ¿cuál es el rol que tienen los organismos estatales y las instituciones públicas para incorporar la cuestión alimentaria como factor estratégico? En la política pública no se visualiza claramente la cuestión agroalimentaria. Por otro lado, también si han aparecido liderazgos personales y o institucionales para pensar y rediseñar nuevas estrategias de adaptación de los sistemas productivos e industriales. Ahí Ana comentaba, bueno, la necesidad que tiene el mundo ante esta situación de repensar los sistemas de abastecimiento de alimentos, que es algo que la pandemia lo ha potenciado, pero es una preocupación que ya venía mucho anterior a la pandemia. Por otro lado, si las instituciones actuales son adecuadas para este nuevo enfoque de sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes, y si se consideran aquellos alimentos que es preferible importar que producirlos localmente por economía y ambiente. Bueno, ahí esta cuestión de la producción local o la importación de alimentos. Y terminar invitándolos, para aquellos que quieran profundizar, a la última publicación de la Unidad Mixta, dale una más, Julio, si puede ser, que es un documento colaborativo que se llama Perspectivas del Sistema Agroalimentario. Acá tienen el índice, en donde muchos de los temas que yo he tratado de compartir hoy con ustedes están mencionados y referenciados en profundidad. Así que bueno, yo hasta acá llego, agradecerles esta oportunidad y bueno, esperemos ahora el intercambio entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Javier. Muy rica la intervención y muy interesantes los datos que nos has mostrado. Bueno, abrimos el espacio para el intercambio, para las preguntas, las reflexiones. Queda abierto entonces el micrófono. Bueno, cada uno tendría que sacarse el mute con las opciones que está ahí de micrófono para poder intervenir. Yo aprovecho ya una preguntita como para disparar. Una de las cosas que me ha llamado la atención es la cuestión de la medición de los problemas de seguridad alimentaria. Ahí Javier, por ejemplo, mostraba como un proxy para pensar esta problemática, cuestiones como la línea de la pobreza, que desde ya, digamos, desde mi punto de vista, están lejos de mostrar la verdadera incidencia de los problemas de calidad alimentaria, ¿no? Y los problemas de mala nutrición, que son dificilísimos de relevar. Y quería consultarles primero a ambos si conocen de fuentes de información, posiblemente de la misma FAO o el INTA, que trabajen indicadores un poco más concretos de la calidad y el acceso efectivo a alimentos que hay en los distintos países, como para tener una ponderación más directa de la problemática. Y por otro lado, una pregunta que, bueno, con Javier ahí en Unidad Mixta lo hemos conversado, es un tema que es complejísimo, pero
esta cuestión de que en la medida en que, digamos, de algún modo el sistema de precios siga siendo el que oriente la inversión en todos los sectores de producción de alimentos, en qué medida no tenemos una tensión entre la necesidad de precios bajos de alimentos de calidad y que los precios bajos de esos alimentos, sobre todo cuando vemos cómo se van concentrando las ganancias en la cadena, son desincentivos muy fuertes a invertir en producir ciertos alimentos cuando hay una competencia por el uso del territorio y del agua con otras, digamos, ramas de la economía más rentables. ¿Cómo ven, digamos, o qué políticas públicas avisaron ustedes con cierto realismo, porque no se ve a ningún lado el sistema de precios ni la producción privada, pero con cierto realismo para enfrentar esta cuestión, ¿no? De mantener a la vez precios bajos de alimentos de calidad para los consumidores y a su vez algún incentivo económico para la producción de esos alimentos y no para alternativas de uso del suelo y del agua? Tal vez empieza las agencias de Naciones Unidas que están basadas en Roma, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el FIDA, tienen desarrollado una serie de metodologías para medir la seguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos pasa en todos los países que están 80 países más o menos, son aquellos países que tienen problemas de seguridad alimentaria más severos. Encuestas y diagnósticos de seguridad alimentaria que lo pasan 2 veces al año, antes y después de las cosechas, digamos, en 2 momentos críticos del año. Y en esos diagnósticos se mide la capacidad de compra y se miden también las estrategias de sobrevivencia, es decir, las estrategias que desarrollan los hogares cuando hay crisis alimentaria. Y estas estrategias muchas veces tienen que ver con algunas estrategias que son, por ejemplo, disponibilizar más mano de obra familiar para trabajar. La migración es una estrategia, y hay otras estrategias que lamentablemente se han venido utilizando cada vez más en países donde las condiciones socioeconómicas han ido deteriorándose, como en Centroamérica y Haití, y es las estrategias que se llaman negativas. Algunas estrategias son extremas, que implica la venta o la liquidación de todos los activos a nivel familiar. Entonces se está midiendo de forma permanente, y a partir de ahí se hacen las alertas. Se puede determinar con algún tiempo y preposicionar alimentos y saber que parte de un país está con una situación de mucha precariedad para empezar, bueno, por lo hace las Naciones Unidas, a distribuir alimentos. Y no, como te digo, estas encuestas que se realizan tienen más que ver con el acceso a alimentos que con líneas de pobreza. Y como te digo, se actualizan y semestralmente. Eso es lo que te puedo decir. Si quieren, puedo compartirles documentos que se producen y informaciones sobre todos los países en los que se lleva adelante. Obviamente, como les digo, son los países que tienen más alto nivel de inseguridad alimentaria. Hay un mapa del hambre que elabora la FAO junto con el Programa Mundial de Alimentos, y básicamente en esos países es donde se realiza este tipo de análisis. Muchas gracias, Alda. Por aquí me quedaría. Ahí por mi parte, Julio, a ver, coincido con Ana, está ese índice de inseguridad alimentaria que realiza la FAO, no está aplicada la medición para Argentina, dado que se considera que es un país que no tiene problemas de seguridad alimentaria. El CONICET tiene un grupo de investigación que está trabajando en un mapa del hambre a nivel nacional, sumamente interesante. El INTA está articulando con ese grupo. Ellos hacen un relevamiento a partir de un diseño muestral, sobre todo en niños creo que era hasta los 6 años de edad, y hacen un relevamiento sobre los hábitos de consumo, bueno, y también hacen medición de talla y peso.
ese es un indicador como más aproximado a lo que es, teniendo en cuenta el recorte que tienen, que es solo en niños. Otro indicador en Argentina más general, yo por lo menos desconozco, no hay disponible. Y bueno, y esa es una línea de trabajo sumamente interesante. Lo que hay también son estudios sobre percepciones de consumos, para ver, bueno, en qué consiste la canasta de alimentos, qué es lo que estamos consumiendo, pero no hay datos precisos que puedan evidenciar la seguridad alimentaria acá en el país. Y tu segunda pregunta, bueno, sí, era bien compleja porque era el tema del precio. Yo creo que ahí ese tema da para una charla así, para otra sesión, pero básicamente me parece que es clave el rol del Estado en el proceso de regulación, de planificación, en el control. Gracias, Javier, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Simplemente prendan el micrófono y hablen. Ahí en el caso de esto, como para acotar, en el caso de Mendoza, por ejemplo, bueno, la política pública de ordenamiento territorial y uso del suelo puede ser un instrumento sumamente valioso si incorpora la dimensión rural y toma el sistema agroalimentario como una unidad especial o una unidad de integración territorial concreta. Porque para poder abordar las dinámicas del territorio, pensando sobre todo en nuestro cinturón verde, el área metropolitana, bueno, hay que tomarlo como un sistema territorial en su conjunto, más allá de las divisiones políticas administrativas de los municipios. Tal vez una de las reflexiones que podríamos hacer con relación a Argentina es que Argentina siempre se ha considerado desde históricamente un país con gran producción de alimentos, gran exportador. Por ejemplo, no sé si sabían, Argentina es el tercer mayor exportador de alimentos de África, y no se ha profundizado mucho las fragilidades del sistema, digamos, en tanto que distribuidores de alimentos de calidad, de garantizar la seguridad alimentaria a nivel territorial. De hecho, que es un poco, tal vez volviendo al tema del COVID, al tema de la pandemia, estamos viendo que los desequilibrios territoriales se profundizan increíblemente, como bien planteó Javier al principio de su exposición. Tenemos un país que supuestamente alimenta a 400 millones de personas, pero no alimenta a todos sus 45 millones de habitantes. O sea, de esos no están ahí todos los argentinos incluidos. Hay todavía grandes problemas de distribución, inclusive creo que el argentino no tiene esa capacidad de pensar sobre sí mismo como un país que tiene esos grandes carencias y esos graves problemas de sistémicos de producción y distribución y garantizar el derecho y la soberanía alimentaria. Y eso me parece muy preocupante, inclusive también porque estos mismos estudios, el estudio sobre seguridad alimentaria, todo eso son muy marginales en las universidades, en el pensamiento, en las discusiones. Creo que ha crecido en el CONICET gracias al crecimiento que ha tenido, bueno, desde hace unos años el CONICET, pero que
cuando yo egresé de la facultad esto no estaba, no había, digamos, no existía esta discusión. Inclusive todo un tema que en la Argentina, y bueno, tal vez como para ir cerrando por aquí mi exposición, pero el país, uno de los países más altamente urbanizados, teniendo un enorme territorio, tiene el 9% de su población en zona rural, buena parte de esos territorios están ocupados por una agricultura altamente mecanizada, de alto rendimiento, que requiere muy poca mano de obra, y espacios de ocupación territorial muy fragilizados, con muy poco acceso a servicios y todo eso. Esos espacios seguramente van a ser los que más van a sufrir, los espacios que están rurales, alejados, fuera del acceso a servicios y fuera de la toma de decisiones. Esos son los que probablemente profundicen mucho más el impacto de la pandemia, porque ya eran los sectores más vulnerables. Pero hay un modelo, un paradigma de desarrollo que pone al habitante rural, campesino, indígena, como atrasado, como contra el desarrollo, en contra de la modernización. Y ese paradigma, a pesar de que ha sido desde la academia bastante cuestionado, sigue y perdura en la mentalidad de mucha gente, y sobre todo, como digo, de muchos tomadores de decisiones, y entonces estas personas son percibidas como los culpables de su propia suerte, más que personas que están sufriendo la exclusión de las políticas públicas. Entonces, creo que tal vez el COVID puede abrir este espacio de reflexión, por lo menos lo está abriendo en la facultad, por lo cual agradezco muchísimo y aplaudo esta iniciativa. Muchas gracias, Ana Laura. ¿Alguna otra pregunta, reflexión que quieran hacer? Ahí, si me permiten, para un comentario breve para reforzar esto que planteaba Ana. Desde el espacio de la unidad mixta, en el año 2016, hicimos una jornada donde convocamos a más de 100 grupos de investigación del INTA, la universidad y el CONICET para trabajar. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Belén? No, lo que les iba a decir muy cortito, convocamos en el 2016 a más de 100 grupos de investigación del INTA, del CONICET y de la universidad para trabajar sobre las dinámicas de las interfaz urbano-rural y tierras secas irrigadas y no irrigadas de Mendoza, y bueno, revisando las más de 100 ponencias que hubieron en esas jornadas, para ver cuántas abordaban el tema de la soberanía alimentaria. Solo 2 abordaban el tema. Entonces, en particular, el tema de la soberanía alimentaria es un concepto muy apropiado a nivel de las organizaciones de la economía social y popular, y en menor medida, y digo, y esta es la evidencia, solo 2 trabajos de 100 desde la academia. Y eso es preocupante, porque estos conceptos con una fuerte carga política y obviamente ideológica, bueno, podrían llegar a ser la puerta de entrada de los nuevos sistemas agrícolas a nivel mundial y nacional y local. Y bueno, son conceptos que deberíamos, como cientistas sociales y politólogos en particular, bueno, seguir profundizando y generando conocimiento en torno a ellos. Así que celebro también este encuentro en donde podemos abordar la seguridad y la soberanía alimentaria. Así es.
Ahí me estabas tratando de hablar, pero se cortaba. No sé si, a ver ahora. No. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención? Puedo hacer una breve pregunta para ambos, más que nada centrándonos en la coyuntura política nacional, que lo hicieron ver ahí con el tema de la expropiación de Argentina. Preguntarles a ambos si tal vez esto, más allá de ser un mero argumento que se utiliza para una expropiación, puede resultar una posibilidad o una oportunidad para dar una disputa en el modelo de producción o las formas de producir en la Argentina que nos conduzca al camino de la soberanía alimentaria. Teniendo en cuenta que esta empresa es una de las 10 empresas más concentradas en la exportación de granos. ¿Qué papel podría jugar el Estado ahí y si habría posibilidades de un camino hacia la soberanía alimentaria tomando las riendas de esta empresa? Bueno, ahí por mi parte es una interesante pregunta. Bueno, la expropiación o la intervención por parte del gobierno nacional de la empresa es, porque todavía expropiación no es simplemente intervención, bueno, es un hecho. Hay que ver cómo se gestiona. Digo, yo no me arriesgo a decir que ese hecho es la puerta para la puerta de entrada a la soberanía alimentaria. Bueno, me parece que es un hecho muy significativo con una fuerte carga simbólica para el sector, sobre todo agroexportador, y bueno, ya habrá que ver después qué otras medidas acompañan. Yo creo que de hecho, el mismo concepto de soberanía alimentaria, de cómo se trabaja desde la vida campesina, bueno, es una forma, ellos lo plantean como un cambio paradigmático, en donde es en contra del neoliberalismo y de las formas de producción capitalistas. Entonces, bueno, en ese marco me parece que aparte de este hecho, deberían generar muchos hechos más o más acontecimientos que permitan una soberanía alimentaria efectiva. Y acá Ana lo podrá profundizar un poco más. A mí me da la sensación que en los sistemas agroalimentarios globales que las empresas de agronegocios que manejan a nivel mundial son muy pocas y muy concentradas, bueno, difícilmente se pueda alcanzar la soberanía alimentaria en un esquema tan concentrado. Entonces lo que hay que generar son acciones de empoderamiento de organizaciones, ampliar la base de participación social de los sistemas agroalimentarios, con promover acciones de defensa a la agricultura familiar, bueno, y que produzcan alimentos de una forma alternativa a la convencional. En realidad la pregunta que planteas es esencial a la discusión y al debate que tenemos que darnos en relación a la agricultura y a los sistemas alimentarios.
Desde hace por lo menos 20 años se perdió la Junta Nacional de Granos y la capacidad del Estado de poner un poco de orden en términos de volúmenes exportables, de precio. Y entonces se ha dejado liberado, más que a las fuerzas del mercado, se ha dejado liberado a las fuerzas de algunos grupos monopólicos o de control en forma de cártel, de tomar los sectores más altamente productivos de la Argentina. Esto mismo ha pasado a nivel global. Son cada vez menos empresas más grandes que están controlando la alimentación. El problema es que si hay algo que la teoría neoliberal tiene dificultades para explicar es los alimentos, porque el alimento es inelástico, la demanda de alimentos es, o sea, la única elasticidad es el hambre y la muerte por inanición, ¿sí? Entonces, la soberanía alimentaria tiene que haber un piso de derecho de alimentación para cada uno de los habitantes del mundo. Esta forma de producción, cada vez más delocalizada, cada vez más industrializada, cada vez que utiliza más los sistemas de transporte a nivel global, no tiene lógica, no tiene sentido y está afectando tremendamente al planeta. Tal vez hay muchas cosas que se les pierde la mirada porque entre tanta información, pero por ejemplo, estamos quedándonos sin bancos de pescados. Los grandes pesqueras chinas están arrasando con los bancos de pescado de peces que están en las costas de África y llevándoselo en barcos frigoríficos a China, casi prácticamente sin ningún control. Y estamos perdiendo, bueno, ustedes se pueden imaginar, no voy a entrar en detalle. Eso está pasando frente a la mirada de todo el mundo. Está pasando, y estamos con eso también arrastrando una pérdida de diversidad, etcétera, etcétera. La forma de producción de la agricultura, como se está haciendo ahora, también afecta a los suelos, afecta el agua, afecta a los ecosistemas de manera global y la forma del consumo de alimentos, el tipo de alimentos, la intensividad de la producción de la carne, etcétera, etcétera, es cada vez más tóxica para el planeta y más tóxica para los seres humanos. La paradoja de este siglo es que tenemos una mitad del mundo, en realidad de los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, hay 2.000 millones de habitantes que tienen problemas de alimentación, de los cuales 800 y tal millones, que probablemente ahora crezca unos 900 millones, tienen problemas de tener acceso a alimentos. Y el resto, los 1.100 millones que restan, tienen problemas de obesidad. Y esos problemas de obesidad son problemas de malnutrición por comer comida chatarra de bajo nivel proteico. Entonces es un problema que tiene que ver con que la gente más pobre come comida peor y por eso es obesa. Y también por la forma y el estilo de vida. O sea, hay todo un tema de los sistemas alimentarios que tienen que discutirse y por eso hay que volver tal vez la crisis que nos coloca ahora, el debate que nos coloca el COVID, es que el funcionamiento de los sistemas globales agroalimentarios tienen que reformularse, por lo que decía Javier muy bien, sistemas de producción de proximidad, sistema de producción verde, con cuidado de los ecosistemas, con cuidado de la economía familiar, protegiendo la economía familiar, promoviendo la diversidad, evitando los grandes costos de transporte que tienen los alimentos. En el país que yo vivo, Cabo Verde importa el 80% de los alimentos. Aquí lo que hay es lo que viene de los barcos. Es casi un país inviable, no produce prácticamente nada. Y el costo más grande es el packing y el transporte. O sea, los alimentos tienen un precio altísimo por el packing y el transporte, y no por la calidad de lo que contienen. Entonces, ese tipo de discusiones que se están haciendo, pero todavía a un nivel muy marginal, deberían tener otro nivel de centralidad en la política y en la academia. Que, bueno, como no sabía el dato de Javier, muy interesante, pero sí,
es un tema muy marginal. De hecho, yo estudié en Holanda desarrollo rural y no había en ese momento, en los 90, nada parecido en la Argentina para estudiar. No había ninguna maestría ni estudio de ningún tipo de desarrollo rural en la Argentina. Bueno, y lo que también me di cuenta de que no solamente no había, sino que desde los 80 prácticamente la literatura latinoamericana, la literatura académica latinoamericana, no hay una reflexión a profundidad del modelo productivo, del tema campesino. O sea, hay una pérdida de debate, de discusión, y esto no es casual. Yo creo que no es casual. Puede ser, como decía, puede ser que sea un poco paranoica, pero me parece que no es casual, que el debate se ha sacado porque justamente no se quiere que haya debate, y me parece que ahí deberíamos colocar entonces el énfasis, por lo menos la pregunta, ¿por qué no estamos debatiendo sobre algo tan esencial como los alimentos? Hay una enorme discusión sobre los mercados de petróleo, hay una enorme discusión sobre otros mercados, sobre la bolsa de valores, pero ¿por qué no discutimos sobre los alimentos, que es lo que necesitamos vitalmente para sobrevivir cada uno de nuestros días? Lo dejo por ahí. Bueno, muchas gracias a ambos. Si no hay más preguntas, entonces cerramos acá el debate, porque el tiempo va premiando, sobre todo Ana Laura, que vive tan lejos. No sé si quedó alguna pregunta, y si no, bueno, cerramos acá esta ronda de intercambio. Bueno, no sé, Julio, si vos querés dar un cierre acá, si no, bueno, agradecerle a ambos expositores y a todos los participantes de esta charla. Bueno, yo simplemente también agradecerles mucho a Javier, a Laura, la verdad que fue espectacular, son temas que realmente no trabajamos al menos en la carrera de ciencia política, y son increíblemente importantes. Así que muchísimas gracias y ojalá hasta pronto que podamos hacer otro tipo de actividad, sea virtual o presencial, si sea la oportunidad, para poder profundizar estas discusiones. Así que nada, muchísimas gracias y gracias también a todos los participantes y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Gracias, un saludo grande a todos y todas. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao, chao, un abrazo. Chao. Chao, un abrazo.